circuito RC. ¿Cuál es el objetivo principal? El objetivo principal, como dice aquí, es analizar el comportamiento de un circuito RC conectado en serie. Eso va a ser el objetivo principal. Usted en el laboratorio 4 caracterizó tres sistemas físicos. Primero cumplía la ley de Ohm y los otros dos no. Aquí vamos a caracterizar otro sistema físico como va a ser el capacitor, pero en términos de un circuito RC en serie. ¿Y por qué no vamos a poder caracterizar el circuito o el elemento directamente? No podemos caracterizar el elemento directamente porque, como ustedes se van a dar cuenta ahora, para caracterizarlo directamente necesitaríamos tener un multímetro que midiera la capacitancia de ese capacitor y no la tenemos. Yo creo que la mayoría de los multímetros no tiene medidor de capacitancia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En primer lugar, vamos a caracterizar ese elemento. Caracterizarlo, ya Profe, sabemos. Sí. una pregunta, en el multímetro la parte que aparece la F, ¿eso no son los faradios, microfaradios y Ah, eso? bueno, sí, sí. Sí, si usted tiene un multímetro y aparece F ahí, esos son faradios, eso es medidor de capacitancia. Ah, listo, gracias. Pero solamente algunos multímetros tienen eso. Por ejemplo, el que yo tengo aquí en mi casa no tiene eso. No sé qué otros multímetros tendrán. Puede que algunos que tengan en su casa sí, pero en general no lo tienen. Entonces sería lo ideal también que lo tuvieran, pero tampoco podemos exigirle a un multímetro que lo tenga todo. Entonces es muy difícil. Si uno no tiene el medidor de capacitancia, que la capacitancia sean faradios, poder medir esto. Entonces vamos a caracterizar el capacitor. Y el capacitor lo vamos a caracterizar en conjunto con una resistencia y una fuente de voltaje. También para entender varias cosas que ya habíamos estudiado, como la ley de voltajes de Kirchhoff y también aplicaciones en un circuito. Entonces, el semestre pasado no tenían multímetro los estudiantes, entonces yo les proporcioné unos datos, que eran unos datos que están aquí. Ya se los voy a mostrar. Unos datos de dos circuitos que íbamos a trabajar. El primero es un circuito, este circuito que se encuentra en la izquierda. Y el segundo circuito es el circuito que se encuentra en la derecha, que se obtiene a partir de este circuito general a partir de un conmutador. Aquí tengo un conmutador que es como un switch. Ese switch lo que hace es que conmutar el circuito de la izquierda por el circuito de la derecha cuando yo lo muevo de la posición 1 a la posición 2. Cuando lo muevo en la posición 1, ese circuito se llama el circuito de carga del capacitor. Ahorita vamos a mirar las características del capacitor. Pero el capacitor almacena energía en forma de campo eléctrico, almacena energía en forma de potencial electrostático. Y como sabemos que el capacitor y la resistencia son elementos pasivos, la fuente es la que suministra la potencia para que el circuito funcione. O sea que el capacitor se va a ir cargando con el voltaje que le proporciona la fuente. ¿Cómo se va a ir cargando? En este circuito vamos a encontrar la ley que me determina el voltaje en el capacitor en función del tiempo. Principal diferencia con el laboratorio de la clase pasada. El laboratorio de la clase pasada teníamos un circuito en serie, dos resistencias en serie. Y entonces teníamos la primera resistencia y la segunda resistencia. Si están en serie, comparten la misma corriente. Lo que usted pudo determinar, o lo que todavía está determinando porque lo tienen que entregar dentro de 8 días, es que en primer lugar, el voltaje de la fuente era constante, pero usted se dio cuenta que la corriente en el circuito es constante, porque la resistencia cumple la ley de Ohm. Aquí, ¿qué va a pasar? Lo que ustedes van a poder demostrar aquí es que el voltaje en el capacitor ya no va a ser constante en el tiempo, sino que va a ser una función del tiempo. ¿Por qué? Porque la relación entre el voltaje y la corriente ya no es lineal. Va a estar relacionada una con la derivada de la otra. Y entonces la relación que se cumple ahí se la va a poder determinar a partir de la solución de una ecuación diferencial. Como les dije a ustedes, explicar eso nos demora mucho tiempo hoy, entonces voy a explicar una parte hoy y esa parte de cómo se soluciona el circuito la estudiamos dentro de 8 días. Para este laboratorio también vamos a dar 15 días. Hoy hacemos la primera parte y dentro de 8 días explicamos la segunda parte para que ustedes puedan realizar los cálculos. Entonces, este es el circuito. Primer circuito, circuito de carga. Veámoslo aquí abajo, este de aquí. Este que está aquí abajo
es el circuito de carga del capacitor. El capacitor empieza a almacenar energía suministrada por la fuente. Y a medida que almacena energía, va almacenando cargas y eso se va a ver reflejado en el aumento en el voltaje en el capacitor. Después yo realizo la conmutación. Bueno, el circuito lo vamos a ver ahora. Va a tener dos estados. El primer estado es un estado, se puede decir que un estado dinámico. El estado dinámico, el capacitor lo obtiene cuando se está cargando. Ese va a ser el estado dinámico. Y va a haber otro estado como un estado estacionario, que es cuando el capacitor se carga casi al voltaje de la fuente, y ahí es donde yo realizo la conmutación. Paso del primer circuito, paso al segundo circuito. Y en el segundo circuito, ¿qué pasa? El capacitor estaba cargado casi al voltaje de la fuente. En el primer circuito, el capacitor actuaba como un elemento pasivo, porque se estaba cargando. Y cuando yo hago la conmutación, mire que desconecto la fuente del circuito. Cuando yo hago la conmutación, el capacitor pasa de ser un elemento pasivo a ser un elemento activo, porque toda la energía que él almacenó la empieza a entregar a la resistencia cuando yo hago la conmutación a la posición 2. Y de esos dos circuitos, pues obtengo dos tablas. La primera tabla es la tabla del circuito de carga del capacitor. Mire que la función de voltaje en el capacitor va a depender del tiempo. Eso es lo primero. Es una función variable en el tiempo. Y lo segundo es que, aquí lo pueden ver de la tabla. Esta tabla es la que usted va a tener que tomar en su casa. El voltaje en el capacitor aumenta con el tiempo. Aquí lo pueden ver, miren, empezó en 1.24 voltios en 5.45 milisegundos y empieza a aumentar con el tiempo. Y hay varias conclusiones que usted puede sacar de los datos. Lo primero es la forma y la relación entre las variables. Cuando yo le resuelva las ecuaciones que describen el voltaje en el capacitor, la relación que existe entre el voltaje y el tiempo es una relación exponencial. Y otra relación que usted puede sacar aquí es que el capacitor solamente se puede cargar hasta el voltaje máximo suministrado por la fuente, por la ley de conservación de la energía. Un sistema físico no puede tener más energía que la que le puede suministrar un elemento activo. Por ejemplo, cuando usted tenía un sistema masa-resorte, la elongación máxima del sistema solamente podía darse ¿hasta dónde? Hasta donde yo lo elongué desde la posición inicial. Y si yo en lugar de elongarlo le proporcioné energía cinética, él se empieza a mover, pero también pasa lo mismo. Él no puede adquirir más energía de la que se le suministró al principio. Esa es una ley de conservación. Aquí pasa lo mismo. El capacitor no se puede cargar a un voltaje máximo del que proporcionan los elementos activos, o sea, la fuente. Y en el circuito de descarga también tengo otros datos. ¿Y por qué sé yo que se está descargando el sistema? Porque mire que el voltaje disminuye con el tiempo. Entonces, ¿qué va a hacer usted en su casa? Usted en su casa, en la primera parte del experimento, va a construir un capacitor de placas paralelas. ¿Cómo lo puede construir? Lo puede construir con papel aluminio y con papel normal. El papel aluminio me va a servir a mí como el capacitor de placas paralelas. Y la placa de papel me va a servir a mí para aislar las dos placas y también va a servir como un dieléctrico. El dieléctrico, ustedes saben que aumenta la capacitancia del capacitor. ¿Usted lo construye en su casa? Sí es posible. Vamos a ver, porque es que ahí hay varios problemas que se puede tener, se pueden tener. Como por ejemplo que el capacitor que usted construya tenga una capacitancia muy pequeña. La constante de tiempo, por lo tanto, es muy pequeña y usted no puede realizar las mediciones. Pero bueno, eso me lo van a mostrar de aquí a dentro de 8 días. Construye el capacitor. Más o menos logra calcular la capacitancia de forma experimental. Y también puede ir a conseguir un capacitor en la tienda de electrónica. Lo consigue. Si de pronto no puede construir el capacitor, pues también va a conseguir otro. Y también monta estos dos circuitos que están aquí. Esto de aquí. Va a montar un circuito con el capacitor que usted construye y va a montar el mismo circuito con otro capacitor que usted compró en la tienda de electrónica. ¿Cuál es el problema que existe aquí? Que este circuito que yo tengo aquí arriba tiene una inercia natural. Por ejemplo, cualquier sistema físico que usted conoce
y que cumpla la segunda ley de Newton, usted sabe que la inercia de las partículas está relacionada con su masa. Entre más masa tenga una partícula, más inercia tiene. Aquí pasa algo análogo con este circuito. La evolución dinámica de este circuito va a estar determinada por la inercia del circuito. Sería como el análogo a una inercia eléctrica. ¿Quién va a determinar la inercia del circuito? La va a determinar la constante de tiempo. Y la constante de tiempo es una multiplicación de la capacitancia por la resistencia. Si usted quiere que el sistema evolucione más rápido, disminuye la constante de tiempo. Si quiere que disminuya más, que evolucione más lentamente para usted lograr realizar las mediciones, aumento la constante de tiempo, o sea, aumento la capacitancia o aumento la resistencia. Eso se los voy a mostrar ahí. Entonces miren que es un laboratorio relativamente simple que solamente se compone de tres elementos. Primero, puede utilizar una batería. El segundo, pueden utilizar las resistencias que tienen de los laboratorios pasados. Y el último es un capacitor que puede realizar en su casa y que puede comprar en la tienda de electrónica porque vamos a hacer los dos montajes. Uno con el capacitor que usted realice y otro con el de la tienda. Cuando haga esos dos montajes, puede hacer el circuito de carga y de descarga. ¿Cómo puede hacer la conmutación? Pues la conmutación la puede hacer a mano o pedirle el favor a alguien que en un tiempo muy específico haga la conmutación. Y después de realizar el montaje de los dos circuitos con el conmutador, realiza unas mediciones de voltaje para el sistema de carga y unas mediciones de voltaje contratiempo para el sistema de descarga. Y en eso consiste el laboratorio. Las mediciones tienen que hacerlas o sea, obviamente todas las mediciones tienen que estar muy bien hechas, porque usted sabe que el error está muy relacionado también con la toma de los datos. Pero las mediciones tienen que ser muy precisas, esa era la palabra, muy precisa. ¿Por qué? Porque las mediciones, miren, aquí puedo empezar. Supongamos que usted utilice una pila de 1.5 voltios. Las mediciones deberían, en el capacitor, deberían ir desde 0 voltios hasta casi 1.5 voltios. Deberían ir en ese rango. Y entonces usted tiene que ajustar la constante de tiempo para que no tenga un tiempo tan pequeño para medir. Por ejemplo, estos datos están en milisegundos. Obviamente usted no va a realizar este mismo montaje en su casa. Este montaje se realizó con un capacitor de 200 microfaradios y 100 ohmios. Como la constante de tiempo es la que determina la inercia del circuito y la constante del tiempo es R por C, entonces en lugar de usted tener 200, bueno, creo que estos son microfaradios o nanofaradios, no me acuerdo. En lugar de utilizar 200 microfaradios y 100 ohmios, si usted quiere aumentar la constante de tiempo en una proporción de 1000, pues en lugar de utilizar micro, pues utiliza milifaradios. O en lugar de utilizar 100 ohmios, utiliza 100 kiloohmios. Eso ya lo puede hacer usted, ya lo vamos a ver de la simulación, ahí se ve muy bien. Y en eso consiste el laboratorio. Aquí en esta, bueno, también les envío esta página, la página que les había enviado antes. Aquí esto le va a salir una regresión exponencial. ¿Por qué es una regresión exponencial? Por las ecuaciones que vamos a solucionar dentro de 8 días. Resolvemos esa ecuación diferencial y la solución de esa ecuación diferencial va a ser una función exponencial. Entonces, eso nos dice a nosotros o nos indica que la regresión que tengo que hacer es exponencial. Usted va aquí a esta página y aquí le coloca regresión exponencial. El problema es que hay que hacerle un tratamiento especial a los datos. Hay que hacerle un tratamiento especial, pero yo les voy a enseñar cómo se hace dentro de 8 días. Porque si usted coge los datos y simplemente le aplico la regresión exponencial, va a tener un error, que lo explicamos dentro de 8 días para hoy no demorarnos tanto. Más bien dentro de 8 días explicamos bien eso. No sé si alguien tenga alguna pregunta. No. Bueno, hasta ahora no hay preguntas. Mire que estamos haciendo laboratorios, en primer lugar, laboratorios realizables en la casa y de donde se pueden sacar muchísimas conclusiones. De este laboratorio, no sé si alguna vez alguien había preguntado de lo de la corriente alterna.
La corriente alterna es una corriente que fluctúa entre dos fases o el voltaje alterno. Cuando nosotros utilizamos solamente resistencias, el voltaje siempre va a ser continuo, pero cuando se empiezan a introducir, por ejemplo, capacitores o inductores en el circuito, puedo construir osciladores y ahí voy a tener corriente alterna. Pero vamos a ver si tenemos tiempo para explicar eso. No hay ningún laboratorio de eso, pero sí lo podríamos explicar. Entonces, hasta ahora no hay preguntas. Lo primero que vamos a explicar hoy es, tienen que montar dos circuitos, uno con un capacitor que usted realice en su casa y otro con el que compre. La pregunta es, ¿cómo se realiza un capacitor en su casa? Yo estoy buscando varios videos y estoy buscando un video que hizo el profesor Héctor Castro en la universidad y la verdad creo, pues lo miré y lo borraron. Él ahí más o menos mostraba algo y algunas mediciones, pero en este video que está aquí muestran cómo se realiza un capacitor. Hay varias formas de realizar un capacitor, pero vamos a ver solamente algunas partes que nos interesan. Si usted quiere, no lo puede hacer tan complejo como lo muestran aquí. Lo único que necesitamos para realizar un capacitor, ¿qué es? Espero que ya lo van a mostrar. Lo básico de un capacitor. Estos son los elementos básicos de un capacitor. En primer lugar, necesito dos placas paralelas. Esas placas paralelas, pues usted las puede construir con papel aluminio que tenga en su casa, o si de pronto tiene otras placas de otro material, las puede utilizar. La capacitancia del capacitor va a estar relacionada con el área de las placas. Esa es la primera parte. Lo segundo, ¿qué más necesito para construir un capacitor en la casa? Un dieléctrico. ¿Qué es un dieléctrico? Aquí el dieléctrico se utiliza con un doble propósito. El primer propósito, esta placa es conductora y esta placa es conductora. Como nosotros no queremos que se junten las dos placas, debemos colocar un aislante entre las dos. Y un dieléctrico es un material aislante. Entonces, el primer propósito de colocar un dieléctrico es aislar las dos placas. ¿Qué dieléctrico pueden utilizar en su casa? Por ejemplo, el papel, una hoja de papel la pueden utilizar. También todo el mundo lo tiene en su casa. ¿Y cuál es la otra finalidad del dieléctrico? La otra finalidad del dieléctrico es que el dieléctrico está hecho de un material que se polariza cuando se induce un campo eléctrico a través de él. Hay cierta distribución de cargas en su interior porque las cargas se van a tratar de alinear en la misma dirección del campo. Y cuando esas cargas se redistribuyen en este dieléctrico, lo que va a inducir eso es un campo eléctrico adicional entre las placas del capacitor. ¿Qué lo que está indicando eso? Que el dieléctrico aumenta la capacitancia del capacitor, la aumenta. Eso es lo que hace el dieléctrico, aumenta la capacitancia. ¿Por qué? Porque es como si generara un campo eléctrico adicional que contribuye al campo que se generan las placas por acumulación de cargas y entonces aumenta la energía potencial electrostática. Aquí. Ahorita vamos a ver qué tipos de dieléctrico. Yo les recomendaría que utilizaran el papel. El papel creo que tiene una constante dieléctrica de más de 3. Y hay otros materiales que podrían utilizar, por ejemplo, vidrio. Si alguien quiere utilizar vidrio o plástico u otros materiales, lo podría hacer. Entonces, construye usted un capacitor. Mire que es muy sencillo. Bueno, ellos lo están construyendo con una lámina de aluminio y una lámina de cobre. Pero en su casa, usted podría utilizar en lugar de eso dos láminas de aluminio. Mire. Tengo una lámina de aluminio y otra lámina de aluminio. Y por debajo de cada lámina coloqué el papel para que sirva de aislante y de dieléctrico. Si usted no quiere tener esas placas así porque de pronto tiene mucho error en la medición, el señor las enrolla ahí. O sea que también lo podría hacer, lo podría enrollar.
Y ya, eso es construir un capacitor. Conecta una placa a un cable y la otra placa al otro cable. Y si quiere lo puede meter ahí, pero pues tampoco es que haya mucho problema si lo deja por fuera. No es tan complicado. ¿Puede construir diferentes tipos de capacitores? Sí, porque usted sabe que existen diferentes tipos de capacitores. Existe el capacitor de placas paralelas, el capacitor de placas paralelas enrollado, existe el capacitor cilíndrico y existe el capacitor esférico, y hay otras configuraciones. Aquí vamos a hacer la más sencilla, el capacitor de placas paralelas. Aquí creo que el señor está construyendo un capacitor cilíndrico. Por fuera tengo una placa y por dentro tengo se podría decir que una placa interna, pero enrollada sobre sí misma, que se puede colocar como este conductor. Y aquí está colocando un dieléctrico. Ah, bueno, aquí propaganda. Está colocando un dieléctrico como el agua, como el agua. Creo que es agua con sal. Entonces, el que quiera también podría construir este otro capacitor. Sería muy bueno hacer la comparación entre los dos. ¿Para qué sirve esto? Para lo mismo, para comprobar, bueno, él aquí construyó, mire, construyó tres. Bueno, este otro no sé cómo lo construyó. Y en eso consiste la primera parte. La primera parte es eso. Entonces, si alguien tenga alguna pregunta hasta ahí, creo que ahí sí hay una pregunta ahí. Sí, bueno, sí. Entonces, aquí viene la pregunta. Miren, aquí estamos haciendo una prueba en este laboratorio porque la verdad yo nunca había puesto a ningún grupo a que construyera el capacitor. Me parece muy importante que ustedes lo hagan porque este es un laboratorio muy simple. Mire que todo el mundo tiene papel aluminio en la casa y tiene lo demás. Es muy bueno construirlo. Ojalá cada uno lo hiciera en su casa. Pero como les dije, hay un problema. Y hay un problema, ¿por qué? Porque usted lo construye, pero no sabe la forma de medirle la capacitancia porque no todos los multímetros tienen medidor de capacitancia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Usted lo construye. ¿Y cómo sería una forma de medirle la capacitancia? La vamos a medir de forma indirecta. ¿Cómo la vamos a medir? Colocando ese capacitor que usted construyó en serie con una resistencia y con una fuente de voltaje constante. Usted le hace el tratamiento matemático a las ecuaciones que, bueno, a los datos que obtenga ahí. Usted mide el voltaje en el capacitor, puede medir la corriente en el capacitor. Y entonces, cuando usted haga el tratamiento de esos datos, lo que va a obtener es que una función exponencial cuyo argumento va a estar relacionado con la constante de tiempo. Si usted mide experimentalmente la resistencia con el multímetro y tiene el valor de la resistencia, puede calcular el valor de la capacitancia. Entonces, mire que de forma indirecta sí se puede medir la capacitancia sin necesidad de que el multímetro mida capacitancia. Ese es el laboratorio. Construir un capacitor, medirle la capacitancia. Comprar un capacitor en la tienda de electrónica y hacer el mismo procedimiento y comparar al final. Y eso es todo. Entonces, a mí me parece que es un laboratorio muy importante. En primer lugar, se aplican los conceptos de capacitancia y se aplica también toda la teoría de circuitos que hemos visto. Y también se aplican otras cosas, como solución de ecuaciones diferenciales. Como ustedes no han visto un curso de cálculo 4, un curso de ecuaciones diferenciales, yo les voy a explicar cómo se soluciona al menos la ecuación que nos va a salir aquí. La podemos solucionar ¿por qué método? Por el método de separación de variables. ¿Qué es el método de separación de variables? Es un método que permite resolver ecuaciones diferenciales de cierto tipo. ¿Qué tipo de ecuación nos va a salir aquí? Nos va a salir una ecuación de primer orden, en donde solamente existen las primeras derivadas. Entonces, como eso se demora uno mucho explicándolo, hoy no lo voy a explicar. Nos vamos a explicar más bien las características básicas del capacitor y las simulaciones. Y dentro de 8 días sí nos dedicamos a estudiar la solución del circuito. Entonces, en eso consta el laboratorio. Vuélvelo, aquí lo muestro así. Tengo dos circuitos,
tengo los datos de los circuitos, realizo la regresión de los datos y al final obtengo la capacitancia. Eso es lo más importante, encontrar la capacitancia. ¿Por qué va a ser lo más importante? Porque es lo único que no va a medir el multímetro. El multímetro sí mide la resistencia, pero no la capacitancia. Y al final se va a comparar con las simulaciones, como siempre. Siempre comparamos con las simulaciones. Las simulaciones nos ayudan mucho a eso. Entonces, bueno, si no hay preguntas, ahí sí empezamos con la teoría. Hoy sí nos vamos a demorar menos, porque gran parte de la explicación va a estar dentro de 8 días. Si no tienen preguntas, entonces ahora sí, ¿qué es un capacitor? Un capacitor es ¿qué? Es un elemento que almacena energía en forma de campo eléctrico. ¿Cómo el capacitor almacena energía en forma de campo eléctrico? Ya lo vamos a mostrar. Pero usted puede realizar su capacitor en la casa, un capacitor de placas paralelas. Cuando usted vaya a comprar el otro capacitor que necesita para realizar el segundo montaje, usted puede comprar cualquiera de estos dos capacitores que está aquí. Este capacitor de aquí se llama un capacitor cerámico y este capacitor que está aquí se llama un capacitor electrolítico. ¿Qué diferencia hay entre los dos? La forma en la que se construyeron. Este capacitor de aquí, el cerámico, no tiene una polaridad intrínseca definida anterior a la conexión. Usted sabe que los elementos pasivos adquieren la polaridad cuando circula una corriente a través de ellos. Eso se los mostré yo a ustedes. ¿Por dónde reciben la corriente los elementos pasivos? La reciben por el terminal positivo y ahí se polarizan más o menos. La reciben por el positivo y la entregan por el negativo. Por la forma de la construcción, este capacitor que está aquí, que parece como una lenteja, aquí, cuando usted lo compre parece como una lenteja, no tiene una polaridad, pero este otro capacitor que posiblemente usted también lo compre, se llama un capacitor electrolítico, por dentro tiene varios elementos químicos y otras formas diferentes a este, y este sí tiene una polaridad. Cuando usted mire este capacitor en su casa, va a tener una franja de color blanco en un lado. Esa franja de color blanco va a indicar que ese capacitor tiene una polaridad negativa sobre esa franja y sobre la otra franja pues va a tener la polaridad positiva. Entonces cuando usted conecte eso tiene que tener en cuenta eso. Lo tiene que conectar como es porque si no se daña. Y lo segundo que no puede hacer en su casa, no lo vaya a hacer porque es peligroso y es conectar este capacitor a una fuente de voltaje muy grande porque el capacitor puede explotar. ¿Por qué? Porque un capacitor se puede ver como si fuera un tanque que usted lo va llenando con agua. El agua va a ser como el voltaje, usted lo va llenando con voltaje, se va cargando el capacitor con voltaje. Y entonces este capacitor, mire que tiene una delimitación física ya establecida. Él no tiene sino una capacitancia que no puede cambiar. Mire que usted un tanque de agua, usted no lo puede cambiar. El tanque ya está construido y tiene una capacitancia que ya no puede definir o no la puede cambiar. Y entonces si usted conecta el capacitor a un voltaje más grande que aguanta el capacitor, esto puede explotar. Entonces, yo le recomiendo que no haga eso. Generalmente siempre en las especificaciones del capacitor dice cuánto es el voltaje máximo al cual yo lo puedo conectar. Bueno, y aquí, la forma más sencilla de realizar un capacitor de placas paralelas. Este capacitor de placas paralelas va a tener dos variables para definir la capacitancia, o en realidad, bueno, va a tener tres, supongamos que sean tres. Lo primero, el área de las placas. La capacitancia va a depender del área de las placas. Entre más grande sea el área, mayor acumulación de cargas va a permitir. Y la distancia de separación va a estar relacionada con ¿qué? Con la interacción de las cargas que se depositen en cada placa. Si hay una menor distancia, usted sabe que por la ley de Coulomb, lo que pasa es que hay una fuerza mayor. O sea que si yo disminuyo la distancia, aumenta la capacidad de almacenamiento del capacitor. Y este capacitor yo lo puedo enrollar, como cuando el señor lo enrollaba alrededor del marcador. ¿Cómo lo puedo enrollar? Para poderlo enrollar tengo que garantizar que las dos placas del capacitor nunca se toquen. Mire que este el capacitor enrollado es lo mismo que esto. No vayan a confundir que esto es un capacitor cilíndrico, no.
Ese capacitor enrollado aquí es este mismo que está aquí arriba, este de aquí, este capacitor electrolítico que usted tiene aquí. Si usted lograra abrir este capacitor, si usted lo logra abrir, debería tener esta forma por dentro, debería tener esto. Sino que le colocan un dieléctrico diferente ahí. ¿Cuál es el símbolo eléctrico del capacitor? Ya lo vimos. Son como dos placas aquí paralelas. Ese es el símbolo eléctrico del capacitor. ¿Y cuál es la principal característica del capacitor? ¿Cómo lo vamos a definir? Usted sabía que usted definía una resistencia como la oposición al flujo de cargas. Así definía la resistencia. El capacitor es un elemento pasivo que almacena energía en forma de campo eléctrico. Bueno, en este laboratorio vamos a ver que el capacitor puede funcionar como elemento activo o pasivo. Y entonces, ¿cuál es la característica principal del capacitor? La característica principal del capacitor, aquí tengo dos placas paralelas. Por ahora, supongamos que no las conecto a nada. Miremoslo aquí. Yo tengo aquí este capacitor. Yo no lo conecto a nada. Hagámoslo más bien con este. Mire que aquí yo tengo estas dos placas. Yo no las conecto a nada. Supongamos que aquí las tenga conectadas a un potencial de 0 voltios. ¿Qué se dieron cuenta los físicos y los ingenieros de esta época cuando empezaron a trabajar con los capacitores? Ellos se dieron cuenta que cuando conectaban las dos placas del capacitor a una fuente de voltaje, el capacitor empezaba a almacenar cargas entre sus placas. Mire, si aumento el voltaje, empieza a aumentar el número de cargas almacenadas. Si usted empieza a contar el número de cargas almacenadas con un voltaje específico, entonces usted se va a dar cuenta que esa relación es lineal. ¿Por qué no puede hacer usted ese experimento en su casa? Porque es muy difícil contar el número de carga que se depositó en cada placa. Pero lo importante es que las cargas almacenadas en cada placa van a depender del voltaje inducido entre las dos placas. Y si usted empieza a hacer experimentos, por ejemplo, como hizo el experimento para comprobar la ley de Ohm, aumento el voltaje y mido la corriente y miro cómo es la relación. Aquí podría hacer lo mismo. Aumento el voltaje, mido la carga y miro cómo es la relación. ¿Y qué se dieron cuenta los físicos y los ingenieros de esa época? Que la relación entre la carga almacenada y el voltaje era lineal. Eso es muy importante, la relación es lineal. Mire, si yo grafico los datos que obtengo, los grafico en una tabla y grafico la carga en el eje Y y el voltaje en el eje X, variable dependiente y variable independiente, usted se da cuenta que la relación entre los datos siempre es lineal. ¿Cuál va a ser la constante de proporcionalidad o cuál va a ser la pendiente de cada una de estas rectas? La pendiente se le llamó la capacitancia del capacitor. La capacitancia indica la relación entre la carga almacenada por el voltaje inducido. ¿Y de qué va a depender la capacitancia? La capacitancia obviamente va a depender de varios aspectos. Como yo les dije, mire que aquí tengo el mismo voltaje. Para saber de qué depende la capacitancia, lo único que hago es cambiar la geometría del sistema y cambiar las propiedades del sistema. ¿Cómo se puede cambiar la geometría? Mire, yo puedo cambiar el área y yo me doy cuenta que entre más área aumenta el número de carga almacenada para el mismo voltaje. Yo no puedo cambiar el voltaje porque estoy haciendo un experimento para comprobar las propiedades geométricas del capacitor. Dejo el voltaje constante y empiezo a variar las propiedades geométricas. Aumento el área y me doy cuenta que cuando aumenta el área, aumenta el número de cargas almacenadas. Por lo tanto, la capacitancia va a depender del área. Aquí se ve. Y lo segundo, la distancia de separación entre las placas también afecta la acumulación de carga. Mire, yo empiezo a juntar las placas y mire que aumenta la capacitancia. ¿Por qué? Porque aumenta el número de carga almacenada. ¿Y cómo se va a ver, cómo se puede ver esta relación? Pues como les dije, la acumulación de cargas en cada placa se da por qué. Bueno, eso no lo hemos explicado, pero supongamos que las placas ya están depositadas, las cargas ya están depositadas en las placas. Entre estas dos placas, entre las cargas de arriba y las cargas de abajo, se produce un campo eléctrico. Mírelo aquí abajo. Ese campo eléctrico va a depender de qué. Como usted sabía,
por la ley de Coulomb, mire que entre todas las partículas se induce un campo eléctrico. Usted ya sabe cómo calcular ese campo eléctrico, que ese campo eléctrico es aproximadamente constante. Pero aquí, mire que el campo eléctrico va a depender en cierto sentido de la separación de las placas. Mire. Entre más cerca esté va a haber mayor campo eléctrico porque va a haber un mayor número de cargas almacenadas. Entonces la capacitancia depende del área y de la distancia. Entre más área, más capacitancia y entre menos distancia de separación, más capacitancia. Por ejemplo, este capacitor que tengo aquí tiene una capacitancia de ¿cuánto? De 1,77 picofaradios con estos valores de área y de distancia de separación. Aquí tengo 400 milímetros. O sea, bueno, usted hace la conversión. 400 milímetros cuadrados. Y aquí tengo una distancia de separación de 2 milímetros. Aquí antes había una simulación, yo le podía agregar un dieléctrico a eso, pero aquí bueno, que cambiaron la simulación. ¿Qué es lo que hace el dieléctrico? El dieléctrico lo que hace es que cambiar la configuración de este campo eléctrico que se induce aquí. Cuando se coloca un dieléctrico aquí, hay como una redistribución de cargas dentro del dieléctrico que producen un campo eléctrico adicional que se suma a este otro campo eléctrico y aumenta la capacitancia del capacitor. Es lo que hace el dieléctrico. Entonces ahora sí viene la pregunta más importante, porque estamos estudiando el capacitor, pero todavía no hemos definido la forma cómo el capacitor almacena energía. La pregunta que ustedes se pueden hacer y que posiblemente se la hicieron en el examen. Creo que ya tuvieron el examen. ¿Cómo es la forma en la que el capacitor almacena energía? Porque mire que el capacitor va a almacenar una forma de energía, pero de todas maneras es como cualquier otra forma de energía, es energía. El capacitor está almacenando energía. ¿Cómo almacena energía el capacitor? Pues uno lo podría ver de aquí. El capacitor, cada placa del capacitor es un conductor. Conductor cualquiera que usted ya conoce las propiedades de un conductor. Este conductor está conectado a un cable y el cable está conectado a una fuente de voltaje. La parte de arriba está conectada a la polaridad positiva y la parte de abajo a la polaridad negativa. ¿Qué es lo que está indicando eso? Que esta placa de arriba está conectada a una diferencia de potencial positivo. Una diferencia de potencial positivo, ¿qué es lo que hace? Le proporciona energía a las partículas con carga positiva. Y la placa de abajo está conectada a la parte negativa. Usted sabe que un potencial negativo le proporciona energía a partículas con carga negativa. Es al contrario. Los dos signos de la carga, usted ya sabe cómo es el campo eléctrico, pero cómo es la energía que gana o pierde esa partícula cuando se coloca en un campo eléctrico. Si yo tengo una carga central positiva, produce un campo eléctrico con líneas radiales y saliendo. Si colocamos una carga eléctrica positiva, por definición, y esa fue la convención que utilizamos siempre, esa partícula adquiere una energía potencial electrostática porque así lo definimos, porque se mueve hacia donde se mueve hacia afuera, una fuerza de repulsión. En cambio, la partícula negativa siente una fuerza de repulsión, ve de atracción, de atracción. Bueno, miremoslo aquí, aquí lo podemos ver. Y entonces aquí vamos a colocar dos tipos de carga. Si colocamos una carga positiva más Q minúscula, y aquí vamos a colocar una carga negativa menos Q minúscula. ¿Hacia dónde se va a mover más Q minúscula? Se va a mover hacia dónde, hacia arriba. Ya sabemos que las líneas de campo son radiales y saliendo, porque las partículas de prueba son positivas, si coloco una carga positiva va hacia arriba. Esta otra carga va hacia donde, va hacia abajo. Entonces mire que le pasa dos cosas diferentes a las partículas dependiendo de su carga. Si es positiva, siente una fuerza de repulsión y si es negativa, siente una fuerza de atracción. O sea que la energía que adquieren estas partículas es diferente, porque una se va a mover contra el campo y la otra se va a mover a favor del campo.
esta partícula de aquí se mueve en la misma dirección del campo y esta otra se mueve contra el campo, porque mire que se está moviendo hacia adentro. Entonces, lo que me indica esto es que si esta se mueve contra el campo, es porque tiene una diferencia de potencial contraria a esta, porque se mueve al contrario. Era lo mismo que usted también lo puede estudiar en el libro. Creo que yo ya lo había explicado. Cuando usted tiene un capacitor de placas paralelas como el que usted tiene aquí, esto está cargado con carga positiva y esto está cargado con carga negativa. Si usted coloca partículas cargadas más Q, si el campo eléctrico viene en esta dirección, la carga más Q se mueve hacia donde positivo con positivo se repele y positivo con negativo se atrae. En cambio, si coloco esto, una carga negativa menos Q, se mueve contra el campo, porque se mueve de un potencial menor a uno mayor. Aquí viene la diferencia. Si coloco cargas positivas, se mueven de un potencial mayor a uno menor. Y si coloco cargas negativas, se mueven de un potencial menor a uno mayor. Entonces, tengo que tener en cuenta eso para mirar la forma en la que el capacitor almacena cargas. Ya sabe usted qué es lo que le proporciona el voltaje a las cargas que están por aquí adentro. Mire que esto sigue siendo un conductor. Esta fuente de voltaje, cuando yo la conecto al circuito, mire lo que empieza a pasar. Empieza a darle energía potencial electrostática a las partículas que están por aquí. Pero mire que las partículas que están por aquí adquieren una energía potencial electrostática y supongamos que se empiezan a mover, se empiezan a depositar cargas y ellas llegan hasta donde pueden llegar, solamente llegan hasta el borde de las placas. Mire que entre estas dos placas no hay un punto de unión y entonces las cargas no pueden circular, por eso ellas se tienen que quedar aquí. ¿Qué es lo que está indicando esto? Lo que está indicando esto es que el voltaje o la energía potencial electrostática o al mismo tiempo el trabajo que gastó esta batería en depositar cargas en esta placa de arriba es la energía que va a almacenar el capacitor en forma de ¿qué? De campo eléctrico. Eso es lo que va a pasar. Mire, yo, ¿cómo pude depositar las cargas aquí? Las pude depositar porque este voltaje de aquí hizo trabajo sobre esas cargas y las llevó sobre las placas. Y entonces, arriba, ¿por qué se depositaron cargas positivas? Porque usted sabe que voltaje positivo le da energía a cargas positivas. Y voltaje negativo le da energía ¿a quién? A cargas negativas. Como lo ven aquí, miren. Mire que las positivas se mueven de mayor a menor potencial. Mire, se van a mover de mayor a menor potencial. De mayor a menor. En cambio, las negativas se mueven de menor a mayor potencial. Y la otra pregunta es, ¿por qué arriba se depositan cargas positivas y abajo negativas? Si usted sabe que lo que realmente se mueven son electrones. Mire, cuando yo cambio el voltaje aquí, mire la dirección de las cargas de los electrones. Mire lo que se mueve siempre son electrones. Si yo aumento el voltaje, mire que como aquí se depositan cargas positivas, ese depósito de cargas positivas se podría ver como un flujo contrario de cargas negativas. Acuérdese que usted también lo vio. Como lo que se mueven son cargas negativas, en lugar de depositar aquí yo cargas positivas, pues uno también podría depositar o que esto quede cargado positivamente quitando cargas negativas de aquí. Y usted sabe que las cargas negativas se mueven ¿de dónde? De un potencial menor a uno mayor. Por eso es que las cargas negativas abandonan la placa de arriba. No es que se estén depositando cargas positivas, sino que las cargas negativas, como se mueven de un potencial menor a uno mayor, abandonan esta placa. Y la de abajo sí se llena de cargas negativas porque lo que se mueven son cargas negativas. Y entonces lo más importante, vuelvo y lo repito, ¿cómo se almacena energía aquí? En primer lugar, para que haya un almacenamiento de energía tiene que haber un campo eléctrico. Para que haya un campo eléctrico tiene que haber cargas que produzcan ese campo eléctrico. Y para poder que haya cargas yo necesito un trabajo para traer las cargas a estas dos placas. ¿Quién realiza el trabajo? En este caso va a ser esta fuente de voltaje. Y esta fuente de voltaje hizo trabajo sobre las cargas. Como la energía se conserva, el trabajo que gastó esta fuente de voltaje fue el mismo trabajo o la misma energía potencial que se almacenó aquí, con estas cargas aquí, sino que aquí se almacena en forma de campo eléctrico. Y eso es un capacitor. Eso es un capacitor.
¿Qué tipos de capacitores existen? Entonces, ahora sí vamos a la construcción del capacitor. El primer capacitor, el de placas paralelas, ya lo conoce usted, ese es el que va a construir. Hay varias aplicaciones del capacitor, por ejemplo, cuando usted toca el teclado en su computador. Cuando usted toca el teclado, lo que está haciendo es hundiendo esto. Y usted sabe que el capacitor, la capacitancia, va a depender de qué, de la distancia de separación. Supongamos que esto tenga una placa fija y aquí tenga un voltaje constante. Cuando se cambia la capacitancia, puede medir, o bueno, hay una forma de medir el cambio en la capacitancia y ahí se da uno cuenta si la tecla se hundió o no. O sea, si yo la tecla la estoy utilizando o no. Entonces, este utiliza un capacitor también de placas paralelas. ¿Qué otro capacitor existe? Este de aquí, el cilíndrico, que construyó el señor con un tornillo interno y una placa por fuera enrollada. Ese es el cilíndrico. Si usted quiere, también puede realizar esa construcción. Mire que lo puede construir muy fácil. Con un tornillo por dentro y por fuera le coloco una placa enrollada sobre sí mismo. Lo puede hacer. Y el otro capacitor, que es un capacitor esférico, que ese sí es muy difícil de construir. Ese no lo va a construir. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. ¿Cómo se suman capacitores en serie o en Cumpleaños paralelo? feliz. Pues bueno, eso también fue parte del examen que usted ya vio. Los capacitores se suman al contrario que las resistencias. Si la próxima semana queda tiempo, yo les enseño cómo se hace esto, pero pues yo creo que no habría necesidad. ¿Por qué? Porque usted podría ver que aquí tengo una fuente de voltaje y en este primer caso tengo tres capacitores en paralelo. Paralelo comparten el mismo voltaje. Usted sabe que la corriente es carga por unidad de tiempo, es flujo de carga por unidad de tiempo. La corriente llega aquí y mire que la corriente se divide por tres caminos diferentes. O sea que la carga total que tiene el circuito se divide en tres cargas. En una carga que viene por aquí y tiene por aquí. Y simplemente aplico la fórmula de la capacitancia, de la carga almacenada por unidad de voltaje. Entonces aplico aquí esa fórmula, aplico aquí. ¿Y qué es carga? Capacitancia por voltaje. O sea que usted puede comprobar que en capacitores en paralelo se suman como resistencias en serie. Se suman como resistencias en serie. Y la otra, capacitores en serie se suman como resistencias en paralelo. Se suman al contrario. Pero bueno, si hay tiempo lo hacemos dentro de 8 días. Y entonces ya para terminar esta parte, ¿cómo es el almacenamiento de energía en un capacitor? También lo vamos a repasar dentro de 8 días. Usted sabe que para poder depositar cargas en las placas del capacitor yo necesito realizar un trabajo. ¿El trabajo de dónde viene? Usted sabe que el trabajo, usted lo define con la fórmula general del trabajo, pero usted sabe que de la fórmula general del trabajo yo puedo definir el voltaje. Y entonces, ¿qué es el voltaje? El voltaje es trabajo por unidad de carga. Cuando yo muevo un diferencial de carga, el voltaje es el diferencial de trabajo sobre el diferencial de carga. Y está dividiendo, lo puedo pasar a multiplicar. Y entonces, ¿qué hago? Integro este diferencial de trabajo cuando el capacitor se carga desde una carga cero hasta una carga máxima total Q. Cuando usted hace esta integral de V de Q, usted se da cuenta de dos cosas. Que en primer lugar, la energía almacenada del capacitor va a depender de qué? De la carga almacenada y de la capacitancia. Eso es lo primero. Pero usted sabe que la carga almacenada también va a depender de qué? Del voltaje. Indirectamente depende del voltaje por la fórmula del capacitor. O sea que finalmente la energía almacenada en el capacitor va a depender de la carga, de la capacitancia y del voltaje inducido entre las placas. Y por medio de esta fórmula usted se puede dar cuenta que el capacitor se carga con ¿qué? Con voltaje, porque almacena energía en forma de campo eléctrico y eso usted lo puede ver reflejado en voltaje. Eso es un capacitor. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Bueno, ¿cómo funcionan las teclas? Hay varias formas de mirar cómo funcionan las teclas.
Espere, yo miro aquí, si siquiera me hicieron esa pregunta porque hay varias formas de construir eso. Hay varias formas de mirarlo. Por ejemplo, aquí, creo que aquí hay una simulación que le muestra eso, pero con resistencias. Por ejemplo, cómo funciona aquí, esa pantalla que usted tiene en su celular. ¿Cómo funciona eso? Miren aquí, esa pantalla tiene algún material resistivo y esa pantalla está conectada a una diferencia de potencial. Cuando usted coloca el dedo sobre la pantalla, mire lo que pasa. Cuando usted coloca el dedo sobre la pantalla, empieza a variar la resistencia y entonces usted podría calibrar el sistema para que mida los cambios en esa resistencia o para que mida también cómo se divide el voltaje. Porque mire, cuando yo no tenía el dedo ahí, solamente había una resistencia. Y mire que cuando coloco el dedo, aparecen dos resistencias. Y cuando aparecen dos resistencias es porque el voltaje de la fuente, que son 5 voltios, se puede derivar. Mire que usted puede colocar aquí, a medida que usted vaya colocando el dedo en una parte diferente de la pantalla, mire que el voltaje va cambiando. Entonces, el celular está calibrado para medir esta diferencia de voltaje aquí y para saber dónde está el dedo sobre la pantalla. Porque dependiendo de dónde esté el dedo, va a haber una resistencia diferente. Mire, eso es lo primero. Eso lo podría mirar uno con respecto a la resistencia. Por aquí hay otra simulación. Eso es cuando usted puede tener una, ¿cómo se llama? Es una pantalla táctil que utilice este sistema resistivo. ¿Cómo mide ahí dónde está el dedo? ¿Por qué? Por el voltaje que se induce en la parte de ese circuito, porque aquí se induce otra resistencia y hay una caída de potencial en cada resistencia. Ahora, cuando es capacitivo, puede ser resistivo o capacitivo, cualquiera de los dos. Él puede tener muchos capacitores en la pantalla y entonces cuando usted coloque el dedo sobre una parte específica de la pantalla, activa un capacitor. Mire, mire que ahí lo activa. Si por ejemplo ahí se activó este capacitor, pues usted ya, el celular identifica que el dedo está sobre qué, sobre una parte de la pantalla. Si usted coloca aquí y activa este otro capacitor, aquí se da cuenta que está en otra parte de la pantalla y así sucesivamente. ¿Cómo detecta eso esa persona, como lo mostré aquí, o el celular? Aquí. Por ejemplo, aquí. Usted sabe que, por ejemplo, usted sabe que el capacitor tiene una capacitancia intrínseca que va a depender de la geometría y del dieléctrico que yo tenga por dentro. El computador por dentro puede tener un sensor que mide la capacitancia, pero un sensor que mida la capacitancia por encima de un punto y por debajo de un punto, como un control on-off, que cuando yo tenga, que cuando la capacitancia se pase de un valor, él lo identifique como si el sistema estuviera encendido y si la capacitancia está por debajo de otro valor, él lo puede interpretar como si estuviera apagado. Cuando este capacitor o cuando esta tecla nadie la toca, mire que la distancia de separación es la distancia normal y el computador lo podía identificar como si el sistema estuviera apagado. Pero cuando usted hunde la tecla, ¿qué es lo que pasa cuando usted hunde la tecla? Lo que está haciendo es esto, cambiando esto, mire. Cambia usted esto de aquí, cambia la distancia de separación y lo que está haciendo es aumentando la capacitancia. Mire que aumento la capacitancia. Mire. Tenía una capacitancia, usted baja el dedo y aumenta la capacitancia. Ese cambio en la capacitancia se podría ver reflejado en un cambio, en una diferencia de voltaje que se puede medir aquí. Si la distancia es la misma, pues es un voltaje de referencia, pero cuando la distancia es más pequeña, puede aumentar o disminuir ese voltaje y el computador lo interpreta como si la tecla estuviera hundida. Así funciona esto. Yo les recomiendo que lean esta parte de aquí, este libro yo se los envié. Pero es muy parecido a esto, a esto de aquí.
Cuando yo coloco el dedo, mire que ahí lo que me está diciendo eso es que estoy activando uno de los capacitores que está por aquí. Sería más o menos como esto también. Así funciona eso. Bueno, esta simulación también se las envié, ahí pueden estudiar la teoría. Y entonces, ahora sí vamos a explicar el laboratorio desde la simulación. Si lo fuéramos a explicar desde la teoría, mire que nos demoramos mucho. Esto era lo que quería explicar hoy, pero la verdad no alcanzamos. Tenemos un circuito de RC en serie, tengo una fuente de voltaje, un capacitor y una resistencia. Y lo más importante es que se siguen cumpliendo la ley de Ohm, no se cumple la ley de Ohm porque el capacitor no es un elemento óhmico. Pero yo sí sé que existe una relación entre la carga y el voltaje. Yo puedo derivar esta ecuación y usted sabe que la derivada de la carga con respecto al tiempo es la corriente y tendría la derivada del voltaje. Entonces mire que aquí se cumple una ley análoga a la ley de Ohm. No se cumple la ley de Ohm como tal porque mire que la relación entre la corriente y el voltaje no es directa, sino que es una relación entre la corriente y la derivada del voltaje. ¿Y cuál es la constante de proporcionalidad? La capacitancia. ¿Qué es lo que vamos a ver dentro de 8 días? Que usted puede aplicar sumatoria de voltajes en esta malla. Cuando aplique sumatoria de voltajes obtiene una ecuación como esta, que es una ecuación algebraica. Con la ecuación que yo les acabo de mostrar ahora, esta ecuación algebraica la puedo convertir en una ecuación diferencial y esta ecuación diferencial la función cuál va a ser, voltaje en la fuente es constante, resistencia es constante, capacitancia es constante. La única variable aquí es cuál, la carga en el capacitor. Pero el problema es que esto no es una ecuación algebraica porque tengo la función y tengo la derivada de la función. ¿Cómo se resuelve esto? Esto es una ecuación diferencial de primer orden porque tengo una sola derivada. Y eso se puede resolver por el método de separación de variables. Entonces, mire que solucionar esto siempre se nos lleva algo de tiempo. Por eso no lo hago hoy, porque la verdad no creo que nos quede mucho tiempo. Y entonces, cuando lo resolvamos al final de la próxima clase, ¿qué vamos a lograr determinar? Lo que vamos a lograr determinar es que el voltaje en el capacitor va a estar representado por una función exponencial. Y esa función exponencial va a depender de dos cosas. En primer lugar, pues debe depender de que de la variable independiente que va a ser el tiempo, porque esto es una función que depende del tiempo. Pero mire que el argumento de la función también va a depender de algo que se llama la constante de tiempo. Y la constante de tiempo lo que dice es que la constante de tiempo lo que me está indicando a mí es la inercia que tiene ese circuito eléctrico. ¿Qué es lo que está indicando la constante de tiempo? Cómo se comporta el circuito o cómo se comporta el capacitor cuando yo lo perturbo con un estímulo externo. Eso es lo que está midiendo la constante de tiempo. Entonces, el capacitor, por ejemplo, aquí tengo el voltaje en el capacitor y la corriente en el capacitor. Y yo puedo evaluar cuando apenas conecto el circuito o cuando dejo pasar mucho tiempo en el circuito. Y lo que usted se va a dar cuenta en el capacitor es que, por ejemplo, analicemos la corriente. En un tiempo t igual a 0, el voltaje en el capacitor es aproximadamente 0. O sea que la corriente sería la corriente como de un circuito resistivo puro. Pero en cambio, cuando dejo pasar mucho tiempo, cuando el capacitor se ha cargado casi al voltaje de la fuente, la corriente tiende a un valor de 0. ¿Por qué tiende a un valor de 0? Es muy fácil verlo aquí. ¿Por qué la corriente en un capacitor tiende a un valor de 0 en un tiempo casi tendiendo a infinito? Porque mire que aquí la fuente de voltaje va acumulando cargas aquí. Pero mire que cada vez va a ser más difícil ir depositando cargas por la fuerza de repulsión que siente la partícula que yo voy a llevar con las partículas que están aquí. Por eso es que la corriente va disminuyendo con el tiempo. La corriente en el capacitor disminuye con el tiempo porque mire que cada vez va a ser más difícil depositar cargas aquí por las fuerzas de repulsión. Por eso la corriente disminuye con el tiempo.
Entonces, la corriente al final va a ir tendiendo a cero, porque ya va a ser casi imposible depositar cargas en las placas, porque las fuerzas de repulsión van a ser tan grandes que yo no tengo energía suficiente para realizar esa deposición de cargas ahí. Y entonces, al final, esto lo voy a explicar muy bien dentro de 8 días. Al final, ¿qué voy a demostrar yo? ¿O qué puede demostrar usted con este laboratorio? Que haciendo la regresión de los datos, obtengo una función de este tipo. Encontrando la función, yo puedo evaluar a un tiempo determinado y mire que esta resistencia R, usted la puede evaluar ¿cómo? Midiéndola con el multímetro. Y a partir de la medición de la resistencia, mire que ya no me quedaría sin una variable del sistema que es la capacitancia, y ese sería el valor de la capacitancia obtenida de forma experimental. O sea que indirectamente, por medio del uso de este circuito RC, yo puedo calcular la capacitancia de cualquier capacitor, sin tener acceso a un multímetro que mida la capacitancia. Entonces, ya podemos mirar lo último que quería explicar hoy. ¿Qué es lo último que vamos a explicar aquí? El funcionamiento de los dos circuitos y con eso terminamos. No sé si ustedes ya saben manejar este simulador. Este simulador es muy importante porque usted puede realizar muchos tipos de circuitos. No solamente circuitos sencillos como los que hemos utilizado ahora. Por ejemplo, este circuito que está aquí se llama un oscilador. ¿Por qué es un oscilador? Porque mire que la frecuencia, bueno, más bien la frecuencia, todavía no nos metamos con la frecuencia, pero mire que por ejemplo, el voltaje se representa con la línea verde y la corriente se representa con la línea amarilla. Mire que la corriente fluctúa entre dos fases. Una fase positiva, o sea, cuando la corriente se mueve hacia la derecha, y otra fase negativa cuando la corriente se mueve hacia la izquierda. Va fluctuando. Si usted, por ejemplo, tiene un multímetro o un escopómetro, el multímetro creo que no se puede medir tan fácilmente. Con un escopómetro, usted puede medir la corriente alterna. Y usted, por ejemplo, mira la red eléctrica, cómo es el voltaje en la red eléctrica, y el voltaje en la red eléctrica es de esta forma, una función senoidal. ¿Cuál es la frecuencia de esa onda? La frecuencia de esa onda es de 60 Hz. Pero nosotros no vamos a hacer circuitos tan complicados porque aquí estoy utilizando un capacitor y un inductor. Nosotros vamos a utilizar este circuito de aquí. Ah, bueno, para mirar qué otros elementos puedo tener aquí. Mire que aquí puedo tener muchos elementos. Por ejemplo, aquí, la conexión eléctrica se representa por una W. Si yo quiero colocar conexiones eléctricas, pues le hundo W y lo hago. ¿Qué más puedo tener aquí? Mire, puedo tener resistencias por R. Puedo tener componentes pasivos, condensadores como este, condensador polarizado. Condensador polarizado es el que ya tiene una polarización intrínseca, como el condensador electrolítico que yo ya les dije. En el condensador electrolítico tiene una franja, generalmente es blanca, y eso va a indicar la parte negativa. Esto ya tiene una polaridad intrínseca. ¿Qué otros tengo? Pues tengo muchos. Tengo un inductor, que lo van a ver ustedes en magnetismo. Tengo interruptores, como el que voy a utilizar aquí. Tengo pulsadores. Tengo transformadores, que vamos a ver algo de eso al final. ¿Qué es un transformador? Como su nombre lo indica, transforma. ¿Transforma qué? Un voltaje. Tengo líneas de transmisión y tengo otras cosas. Tengo fuentes. Por ejemplo, aquí tengo la tierra. Tierra es una referencia de voltaje cero. Tengo fuentes de tensión de dos terminales directa, tengo una fuente de tensión de dos terminales, pero de corriente alterna. Tengo un generador de ondas, tengo una señal de reloj que indica cuándo esto va a sonar, y tengo otras cosas, por ejemplo, una antena. Eso sería muy bueno estudiarlo cuando veamos las series de Maxwell. Vamos a ver si logro meter este último laboratorio. Tengo una fuente de corriente que generalmente nunca se utiliza. Una fuente de FM. Una fuente de FM es una fuente en donde la información la codifico en la frecuencia. Fuente de FM, FM quiere decir frecuencia modulada. La información yo la codifico en la frecuencia de la onda. AM, bueno, ustedes no sé si han visto el radio tiene AM y FM.
AM es amplitud modulada y FM es frecuencia modulada. Bueno, aquí está, señal AM y FM. Amplitud modulada es que yo codifico la información en una onda en la cual yo le voy a cambiar la amplitud. FM, yo codifico la información en una onda, pero la información la codifico en la frecuencia. Hay otra que es la PM, que la puedo codificar en la fase y otras. Entonces, este simulador es muy completo. Mire que puedo tener aquí, por ejemplo, LEDs, puedo tener diodos también aquí, puedo tener voltímetros o sondas y muchas otras cosas. ¿Qué circuito necesitamos aquí? Necesitamos este de aquí, el circuito RC. Este circuito RC se compone de dos subsistemas, el circuito de la izquierda, que es el circuito de carga, y el circuito de la derecha, que es el circuito de descarga. ¿Qué información yo puedo sacar aquí? Mire que aquí, lo primero que puedo sacar es que el voltaje y la corriente en el capacitor no son constantes. Mire lo que va pasando con la corriente. Miren estos puntos rojos, esos puntos amarillos cómo se mueven. Cada vez se van moviendo más lentamente. Lo que está indicando eso es que la corriente disminuye con el tiempo. ¿Cómo sé yo que la corriente disminuye con el tiempo? Usted puede comprobar eso en su casa con los dos capacitores. Y miren aquí, el verde corresponde al voltaje y el amarillo corresponde a la corriente. En este circuito de carga del capacitor, el voltaje empieza en un nivel de cero. Cuando el capacitor está descargado, mire que no ha almacenado nada. Y él se empieza a cargar con voltaje. Se empieza a cargar con voltaje y ya sabemos cómo se carga con voltaje, almacenando cargas. Porque mire que las cargas que se vienen por aquí se van a ir depositando en las placas del capacitor. Entonces él se va a empezar a cargar con voltaje. ¿Por qué el voltaje va aumentando? Porque él se va cargando con voltaje. Y mire la corriente empieza en un nivel máximo y empieza a disminuir. ¿Por qué la corriente empieza en un nivel máximo? Porque cuando el capacitor estaba descargado tenía un voltaje cero. O sea que en realidad el único elemento pasivo que existe es la resistencia. Todo el voltaje se deriva en la resistencia y aquí va a venir una corriente que se obtiene aplicando la ley de Ohm. Y por eso la corriente es máxima. ¿Cuál es la corriente máxima? Ya sabemos. B es igual a I por R, o sea que la corriente es B sobre R, este voltaje sobre esto. Y eso se obtiene cuando el capacitor está descargado. El capacitor se empieza a cargar, empieza a aumentar el voltaje, pero al mismo tiempo empieza a disminuir la corriente. ¿Por qué disminuye la corriente? La corriente disminuye porque ya les expliqué yo a ustedes. Cada vez va a ser más difícil depositar carga sobre las placas por las fuerzas de repulsión de las cargas que están sobre las placas. Y por eso es que la corriente disminuye. ¿Qué más puede uno sacar aquí? ¿Qué más información puede sacar uno aquí? Pues mire, empieza en voltaje cero y se empieza a cargar. Por la ley de conservación de la energía, mire que el capacitor se va a ir cargando hasta un voltaje máximo. Mire que cuando transcurrieron 76 milisegundos, se ha cargado a 4.88 voltios. Él se va a cargar al voltaje máximo de la fuente, o sea que el voltaje máximo que va a adquirir el capacitor son los 5 voltios que están aquí. Mire que aquí hay 5 voltios máximo. ¿Por qué? Porque uno no puede superar la energía que tiene. O sea, usted si tiene 5.000 pesos en el bolsillo no se puede gastar 6.000 porque no tiene sino 5.000. Eso es lo que está diciendo el capacitor aquí. Él tiene que llegar máximo al voltaje de la fuente. Y cuando hace la conmutación, mire cuando hace la conmutación, aquí dejamos continuar el circuito y voy a hacer la conmutación. Mire lo que va a pasar. Pasan dos cosas muy particulares. Bueno, pero lo voy a hacer antes para que se vea mejor. Lo voy a reiniciar otra vez. Voy a hacer la conmutación más rápido para que ustedes vean dos cosas, que no sé si las vieron en clase. Lo primero que se puede ver de aquí, en este dibujo de la izquierda está el capacitor y aquí está la resistencia. La resistencia a mí no me importa mucho, mire que cuando señalo esto, ahí se ve la resistencia, pero yo necesito es el capacitor. La parte verde es el voltaje y la parte amarilla es la corriente. Usted de este circuito se puede dar cuenta de muchas cosas, de estas gráficas de voltaje
contracorriente, o más bien voltaje en función del tiempo y corriente en función del tiempo. Y usted se da cuenta de muchas cosas. De lo primero que se da cuenta es que mire que cuando hago la conmutación la hago exactamente aquí, en 62 milisegundos, la voy a hacer aquí. Usted se da cuenta que el capacitor no permite cambios abruptos de voltaje en su interior. Mire que el cambio en el voltaje siempre fue continuo. En la parte de carga fue continuo el cambio, pero cuando hice la conmutación, cambió de forma continua al circuito de la derecha, al circuito de descarga. Mire que el voltaje no hubo saltos en el voltaje. En cambio, la corriente sí cambió de forma abrupta. Mire que en esta fase del circuito o en la fase de carga, la corriente disminuía. Empezó en un voltaje, en una corriente máxima, pero empezó a disminuir. Pero mire que en esta parte del circuito la corriente estaba en la fase positiva. Estaba en el semieje positivo de la corriente, en el eje positivo de la Y. Y mire que cuando realicé la conmutación, pasó a la fase negativa. Pero cambió de forma abrupta, como le pueden ver aquí. O sea que el capacitor acepta cambios abruptos de voltaje, no acepta cambios abruptos de voltaje, pero sí acepta cambios abruptos de corriente. ¿Por qué? Porque el capacitor, como almacena energía en forma de campo eléctrico, él no permite cambios abruptos de voltaje. ¿Por qué? Porque mire que las cargas de un momento a otro no pueden desaparecer en el capacitor. Hay una inercia ahí. En cambio, la corriente sí. La corriente por unidad de tiempo sí puede cambiar aquí. ¿Y por qué cambia de fase? Mire que cambia de una fase positiva a una fase negativa. Porque en la primera parte del circuito, el capacitor actuaba como un elemento pasivo, almacenaba voltaje. O sea que recibe la corriente ¿por dónde? Por el terminal positivo. Mire que aquí la está recibiendo por el terminal positivo. Cuando yo hago la conmutación, estoy desconectando la fuente de voltaje y el capacitor se convierte en un elemento activo. Como se convierte en un elemento activo, ahora entrega la corriente por el terminal positivo y mire que se invierte la dirección de la corriente. Aquí la recibía, o sea que la corriente iba de dónde? De arriba hacia abajo, porque la recibía. Aquí, mire, porque es un elemento activo. Cuando hago la conmutación, ve, es un elemento pasivo. Cuando hago la conmutación, se vuelve un elemento activo y empieza a entregar la corriente por el terminal positivo. O sea que la corriente ahora vendría de donde, de abajo hacia arriba. O sea que se invierte, mire que tiene la dirección de la corriente contraria a este circuito. Por eso es que aquí la corriente viene en la otra dirección. Y lo último que nos queda por explicar de aquí, ¿qué es la constante de tiempo? La constante de tiempo va a estar relacionada con la inercia del circuito. Volvamos a reiniciar. Bueno, no sé si alguien tenga alguna pregunta hasta ahí. Creo que aquí debe haber una. ¿Qué es lo que hace que los condensadores tengan un voltaje máximo? Usted sabe que el voltaje máximo al que se puede cargar el condensador es el voltaje de la fuente, pero lo que hace que sea un voltaje máximo es la relación entre el número de cargas almacenadas con el trabajo que puede hacer la fuente de voltaje que lleva esas cargas. Mire, bueno, aquí no lo podía ver de la ecuación. Por ejemplo, aquí. Cálculo de la capacitancia, miremos aquí lo de la energía. Aquí, en cuanto a la energía almacenada, el capacitor, cuando yo lo conecto a una fuente de voltaje, esa fuente de voltaje va a ir haciendo trabajo para acumular cargas. Mire que las cargas las acumulo desde donde, desde cero cargas hasta una carga total máxima. Porque el capacitor se puede cargar hasta el máximo voltaje de la fuente, porque ese voltaje de la fuente va a estar relacionado con las cargas totales almacenadas. Mire que la fuente solamente, como tiene un voltaje constante, solamente puede proporcionar energía para almacenar un cierto número de cargas. ¿Por qué? Porque ya sabemos la fórmula. ¿La fórmula cuál es? Carga es igual a capacitancia por voltaje. ¿Quién está proporcionando el almacenamiento de cargas? La fuente de voltaje, que la fuente de voltaje se compone de una batería y una batería convierte la energía química en energía potencial electrostática.
pero ella solamente puede proporcionar el valor que puede proporcionar porque no tiene sino una energía constante. ¿Cómo sé yo que el capacitor se carga a un voltaje máximo? ¿Por qué se carga a un voltaje máximo? Porque el capacitor almacenó cargas. Ese almacenamiento de cargas se va a ver reflejado en un almacenamiento de voltaje. Pero mire que el voltaje va a ser el voltaje proporcionado por la fuente, porque esa fuente fue la que hizo que el capacitor almacenara esas cargas. Es como si hubiese ahí una transformación de energía. ¿Qué transformación de energía se ve ahí? Esta fuente de voltaje que transforma la energía química en energía potencial electrostática fue la que hizo el trabajo para llevar las cargas aquí. Pero mire que esta fue la que hizo el trabajo y almacenó cierto número de cargas. ¿Cuántas cargas va a almacenar? Las cargas que me permita el voltaje respectivo. Si yo tengo este voltaje, almaceno estas cargas. Si tengo más voltaje, almaceno más cargas. Mire, eso va a depender del voltaje. O sea que un voltaje me permite un número de cargas almacenadas y ese número de cargas almacenadas me va a permitir un campo eléctrico almacenado y ese campo eléctrico almacenado me va a permitir una diferencia de potencial aquí. O sea que en realidad todo viene de donde, de la fuente. Vuelvo y lo repito. Voltaje de la fuente hace trabajo sobre las cargas y me deposita un número de cargas. ¿Cuántas cargas voy a almacenar? Pues tantas cargas como me permita el trabajo para llevar las cargas de un punto a las placas. Eso es. Es algo bueno, que le recomiendo que estudien muy bien ahí, porque sí, es una pregunta muy importante. ¿Por qué exactamente al mismo voltaje de la fuente? Si usted coge y mide con con este medidor de voltaje, mide el voltaje entre las placas del capacitor, mire que va a ser más o menos, bueno, mirámoslo entre los dos terminales, para que sea positivo. Mire, 0.8 voltios. ¿Por qué va a ser el mismo voltaje de la fuente? Si usted coge y mide esto, aquí el voltaje máximo es 1.5 voltios, pero como lo tengo por aquí, más o menos es 0.8. ¿Por qué? Porque este diferencia de potencial que se va a inducir aquí va a estar relacionado con el campo eléctrico almacenado. El campo eléctrico almacenado va a estar relacionado con las cargas almacenadas. Y las cargas almacenadas, el trabajo para llevar esas cargas almacenadas aquí, lo indujo ¿quién? La fuente de voltaje. O sea que aquí hay una transformación de energía, de una energía química que viene aquí a una energía potencial electrostática. Entonces, bueno, no sé si tengan... bueno, sí, sí. Bueno, entonces aquí es otra pregunta. Aquí la pregunta del compañero Andrés Felipe estaba relacionada, es que si suministra un voltaje demasiado alto, el capacitor se daña. Bueno, sí. Entonces, aquí, supongamos una cosa. Bueno, eso sería análogo, por ejemplo, cuando usted tiene esto. Supongamos una cosa. Por ejemplo, cuando yo tengo aquí, por ejemplo, cuando tengo ¿cómo se llama eso? Cuando tengo bueno, se me olvidó el nombre. ¿Cómo se llama eso? Bueno, cuando usted le echa agua a algo, ¿cómo es que se llama eso? Un tanque. Eso, tengo un tanque. Aquí al tanque le estoy llenando, lo estoy llenando con agua. Mire que el tanque solamente se puede llenar con el agua que el tanque aguanta, no lo puedo llenar con más. Pero ¿qué pasa y el capacitor se podría ver como un tanque? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando usted tiene un tanque y le conecta, por ejemplo, una llave por aquí y lo empieza a llenar con agua? Lo empieza a llenar con agua, lo empieza a llenar con carga. Pero mire que aquí la llave de agua estaba por arriba. Cuando el tanque se llena, el agua se empieza ¿a qué? A chorrear, empieza a salir del tanque, porque él se llenó hasta su nivel máximo. ¿Qué pasa si usted tiene un tanque sellado y le coloca una fuente de agua por dentro? Entonces mire que el tanque se empieza a llenar. Pero ¿qué pasa si usted lo empieza a llenar y a llenar y a llenar
y mire que el tanque llegó a su capacidad máxima, pero usted lo sigue llenando con agua. En algún momento el tanque tiene que explotar por cualquier punto. ¿Por qué? Porque él ya no aguanta más agua. Eso es análogo a lo que yo les dije. Si usted conecta esos capacitores a una fuente de voltaje que le induce una acumulación de carga tan grande que el sistema no la aguante, él tiene que reventar porque él no puede almacenar tanta carga. Él se revienta por eso, porque ya no aguanta más carga, entonces se explota. Es como si el tanque se reventara por algún lado, explota. Sí, explota. Ahí más o menos se respondería eso. Entonces ya para terminar, con esto terminamos. ¿Cómo la constante de tiempo está relacionada con la inercia del circuito? Pues muy sencillo, mire, supongamos que yo tengo aquí un capacitor de 200 microfaradios y 100 ohmios y lo conecto a una fuente de voltaje de 50 voltios. Mire que yo empiezo a hacer funcionar el sistema y mire que aquí yo estoy mirando cómo reacciona el circuito. ¿Cómo reacciona el circuito? Mire que el circuito reacciona de cierta forma. ¿Qué es la constante de tiempo? La constante de tiempo es el tiempo que demora el capacitor en cargarse al 63% del voltaje de la fuente. Entonces, mire, usted empieza a mirar aquí. ¿Cuánto es la constante de tiempo? RC es capacitancia por resistencia. Y mire que el circuito me lo está diciendo, son 20 milisegundos. Cuando usted evalúa en 20 milisegundos, usted puede comprobar que esos 20 milisegundos, que corresponden más o menos a 3.26 voltios, eso sería el 63% de ¿quién? De 5 voltios. Eso es lo que usted podría determinar ahí. ¿Cómo está relacionado la constante de tiempo, la inercia del circuito con la capacitancia y la resistencia? Cambiemos, por ejemplo, la resistencia no a 100, sino, por ejemplo, a 500. ¿Cómo evolucionará el sistema? Mire que ahí lo veía usted evolucionando de esa forma. Tiene que grabarse esto porque no tengo forma de mirar, de grabar esto. Y cambié la resistencia. Mire lo que le pasó al circuito. Mire que empieza a evolucionar más lentamente. Si lo ven ahí que empieza a evolucionar más lentamente. Cambiándole la capacitancia y la resistencia es algo análogo a cambiarle la masa a un sistema inercial. Si yo le cambio la masa, le cambio la inercia, le cambio la forma en la que reacciona cuando se le aplican fuerzas. Aquí las fuerzas, ¿quién las proporciona? La está proporcionando la fuente de voltaje, le proporciona energía. Mire que el sistema evoluciona más lentamente. Si yo le bajo la resistencia, bajémosla por ejemplo a 50, mire que va a evolucionar mucho más rápido. Mire que ya evolucionó mucho más rápido. Alcanzó el voltaje de la fuente en un tiempo más pequeño. Y mire que la corriente evolucionó mucho más rápido, decrece mucho más rápido. Bajémosla, por ejemplo, a 20. Mire que evolucionó mucho más rápido. Evoluciona tan rápido que yo casi no alcanzo a medir la evolución. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted en su casa? Usted tiene que conseguir la capacitancia y la resistencia con unos valores tal que usted pueda realizar las mediciones. Mire que la constante de tiempo en este caso, si utilizara 20 ohmios y 200 microfaradios, tendría que hacer las mediciones en milisegundos. Usted no puede hacer eso. ¿Qué es lo que tendría que hacer usted? Pues empezar a variar los valores de resistencia y de capacitancia. Mire que si utilizo 100 ohmios y 200 microfaradios, el sistema evoluciona más lentamente, pero también la constante de tiempo está en milisegundos. Ah, bueno, sí, aquí. ¿Podría utilizar un condensador grande y una resistencia grande? Sí, por ejemplo aquí. Mire, aquí utilicé 200 microfaradios y 100 ohmios y están milisegundos. Pero ¿qué pasa
si usted en lugar de utilizar microfaradios, pues utiliza, por ejemplo, no micro, sino mili. Mire lo que pasa. Lo que pasa es que aquí ya el sistema evoluciona muy lentamente y mire que la constante de tiempo ya no es en milisegundos, sino en segundos. Entonces usted sí puede hacer las mediciones en su casa. Entonces yo le recomendaría que cuando usted fuera a comprar el capacitor, pues mire que lo compre por el orden de los microfaradios. Ah, no, milifaradios, sí, aquí es milifaradios. Espera a ver si aquí hay otra pregunta. Ah, bueno, sí, esa es otra pregunta muy importante aquí. El compañero Andrés Felipe está haciendo una pregunta aquí. Sí, cuando usted construye el capacitor, en la primera parte del experimento usted va a construir un capacitor. Cuando usted construye ese capacitor, mire que esta capacitancia usted no la va a poder controlar, porque usted construye algo con lo que tiene a la mano y no lo va a poder controlar. Lo que usted sí puede controlar es la resistencia. Mire que usted puede variar o la capacitancia o la resistencia. Esas dos cosas las puede variar, o las puede variar al mismo tiempo, las dos. En la primera parte del experimento usted no puede variar la capacitancia. Entonces, supongamos que usted puede construir un capacitor de ¿cuánto? No de 200 milifaradios, sino, por ejemplo, ¿de cuánto? Supongamos que usted lo construya de... Bueno, es que hay un problema aquí. Hay un problema y es que yo no sé de cuánto le va a salir la capacitancia. Mire que aquí, teóricamente aquí como lo tengo, con un área de 400 milímetros cuadrados y con una distancia de separación de 2 milímetros, como lo tengo aquí, más o menos va a salir una capacitancia, bueno, sin colocar dieléctrico, más o menos va a salir una capacitancia de 1.7 picofaradios. Picofaradios, usted sabe que es una potencia muy, muy baja. Mili 10 a la menos 3, micro 10 a la menos, mili, micro 10 a la menos 6. Nano 10 a la menos 9 y pico es 10 a la menos 12. No sé si posiblemente el que usted construya en su casa tenga una capacitancia muy baja. ¿Cómo se puede cambiar la capacitancia? Teniendo la misma área y teniendo la misma distancia. La puedo cambiar colocando un dieléctrico como el que yo tengo aquí, como por ejemplo este de aquí, mire. Aquí tengo un dieléctrico. ¿Qué es lo que hace el dieléctrico? El dieléctrico lo que hace es cambiar el campo en el interior, aumentando el campo y si aumento el campo, aumento la carga almacenada. Entonces, aquí, el dieléctrico va a depender de qué, de una constante que se llama la constante dieléctrica. Por ejemplo, si usted utiliza un dieléctrico que sea, no lo está mostrando, donde lo muestra aquí, ahorita tenía una tabla. Bueno, no sé qué se hizo esa tabla. Se perdió. A ver si la tabla está... No, es que no, no está por aquí. Bueno, aquí está, sí. Los dieléctricos. Mire que si usted tiene una capacitancia intrínseca como la que tengo aquí, usted puede cambiar esta capacitancia colocando un dieléctrico. Y mire que el dieléctrico lo que hace es que aumentar esta capacitancia en una potencia dependiendo de la constante dieléctrica. Por ejemplo, si usted tiene el mismo capacitor, pero le coloca una capa de papel por dentro, el papel tiene una constante dieléctrica de 3.7, o sea que aumenta 3.7 veces la capacitancia que tenía antes. Supongamos que usted construye un capacitor como que está aquí, de 1